que desde la perspectiva y desde la investidura que ostento, estoy observando. Y mal haría callarme. Mal haría asumir una falsa actitud de prudencia. No se puede decir que haya enemigos de la paz. Eso nadie lo puede decir. Nadie lo debe decir. Y en la medida que tengamos investidura pública, menos. Los únicos enemigos de la paz son los que están en armas. Llámense como se quiera, con la denominación que quieran. Es necesario ofrecer escenarios atractivos para quienes han decidido enfrentar la institucionalidad tomando las armas. Eso nadie lo pone en duda. Y eso se ha llamado en nuestro país la justicia transicional. La tensión entre la paz y la justicia se resuelve con la justicia transicional, que no es ni nada nuevo, ni nada extraño, no solamente en otras latitudes, sino que en nuestro país esa solución de justicia transicional ha tenido ingresos, se viene aplicando desde el año 97. Justicia transicional que implica máximos de verdad, medios de reparación y mínimos de justicia, sin llegar a la impunidad. Aquí lo que se está pidiendo es que no se confunda la justicia transicional con la impunidad. La justicia transicional requiere la sanción penal. A la FARC no le interesa el marco jurídico para la paz. Toda esta discusión de estos días y los debates que se han dado y la expectativa por la decisión de la Corte, hasta que apareció el comunicado de prensa todavía no hemos conocido la sentencia. Todo este debate no va a tener ninguna consecuencia. De una importancia jurídica muy relevante en nuestra Constitución, pero políticamente ninguna consecuencia, porque los beneficiarios de ella han dicho que no se someten. Por tal razón acudimos y le dijimos a la Corte: es un instrumento para la impunidad, desconoce los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación, y no cumple o desconoce los estándares internacionales. Se está renunciando a la persecución judicial de un sinnúmero de delitos. ¿Cómo garantizar el esclarecimiento de los hechos? ¿Cómo garantizar la verdad? Y las víctimas tienen derecho a la verdad, y la sociedad tiene derecho a la verdad, y las víctimas tienen derecho a saber cuál fue el fin de su padre, de su hermano, de su esposa, de su madre, de su novia, de su amigo, de su amiga, en fin. Tiene derecho a poder acceder a la justicia. Entonces, si se renuncia, ¿cómo se va a garantizar la verdad? Pero ¿cómo se va a garantizar la justicia si se renuncia a la persecución judicial penal? Mire, no puede haber ni referéndum, ni constituyente que proteja con la impunidad a los responsables de esos delitos. En eso se equivocan quienes creen que con constituyentes o creen que con referéndums pueden llegar a generar un blindaje de impunidad. El requisito de la paz es la justicia. Sí, la justicia transicional, claro, con máximos de verdad, con medios de reparación y con mínimos de justicia, pero sin impunidad. No podemos jugar con candela, y cuando se sacrifica a las víctimas se está jugando con candela.
existen 218 integrantes de la FARC condenados por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra, y de los cuales 8 de ellos son integrantes del secretariado de la FARC. Lo dice la fiscal de la Corte Penal Internacional, porque a nosotros nos habían dicho otra cosa, a la opinión pública. Y como les dije, ni lo puede hacer una constituyente, ni menos un referéndum. Pues bien, eso se dijo. Se profiere la decisión de la Corte Constitucional. Y la decisión de la Corte Constitucional, en gran medida, acogió estas consideraciones y estas críticas. Y si bien es cierto que declaró exequible las 3 frases demandadas, condicionó, no habla de condicionamientos, sino estableció unos criterios obligatorios en la interpretación de estos principios que tendrían que tenerse en cuenta en la ley estatutaria. El marco jurídico para la paz no será aplicable sino hasta que se entreguen las armas. Recuerda, porque eso estaba ya en la norma, la obligación de entregar a los secuestrados, a los niños reclutados para la guerra, pero al parecer se mantiene el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena, lo cual es la puerta de entrada a la impunidad. Si se mantiene esos beneficios inauditos, agotado el escenario nacional, no queda otra alternativa que, en defensa de los derechos de las víctimas, acudir a los escenarios internacionales para que profieran decisiones cautelares en defensa de los derechos de las víctimas. Pero eso está condicionado a la lectura final de la decisión. Pero parecería como que el marco jurídico que se quiere no es del que hablábamos, sino crear otro marco que sería el referéndum. Como a ellos no les sirve este marco jurídico, irían a crear otro marco jurídico donde se les garantice la impunidad total, como lo han venido diciendo, que ellos no irán un solo día a la cárcel. La FARC pretende participar y elaborar mejor el referéndum. Y quienes y el Congreso no podrá, en el ejercicio de su función constituyente y de su función legislativa, modificar un ápice de lo acordado en La Habana, porque precisamente este es con el propósito de avalar los acuerdos de La Habana. Luego, quienes carecen de derechos políticos terminan redactando nuestra Constitución y pasan de terroristas a constituyentes. No se escandalicen, que la realidad es dura, es dolorosa, pero es así. Aquí se les está dando el tratamiento de ejército victorioso, cuando es un ejército diezmado, y se pretende que el Estado claudique frente a sus pretensiones. Pero lo más grave es que será un referéndum, si lo hay, armado. Un referéndum armado. Un referéndum con la pistola de quienes serían beneficiarios en la sien de los ciudadanos. Y eso deslegitima cualquier instrumento constitucional de esa naturaleza. Si quieren un referéndum, como lo exige una democracia civilizada, pues que entreguen las armas para ir a él
en paz y en tranquilidad, y si no se la quieren entregar al Estado, que se la entreguen a la ONU o a cualquier otra entidad, pero que no pretendan someter de esa manera a la sociedad colombiana. Este es un referéndum armado y se pretende dejar inerme a la sociedad colombiana para que sea manipulada y postrada frente a quienes creen ser un ejército victorioso y no un ejército diezmado, y frente a los cuales se deben adecuar y someter al Estado de Derecho, desde luego con los tratamientos adecuados para transitar de la guerra a la paz, pero no en los términos que se pretende.